Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Así que qué lindo que Dios nos ha dejado héroes humanos para que nosotros podamos seguir a estos hombres. Pero hay un héroe más grande que estos héroes y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hoy estamos hablando de David. Y nosotros hablábamos de David ya la semana pasada, dimos un pequeño trasfondo. Voy a introducir para los que no estuvieron rapidito. Primera de Samuel. ¿Estás conmigo ahí? Primera de Samuel, capítulo 1. Ven conmigo al versículo 3, porque ahí está el personaje que quiero empezar. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y si me encantaría que tú puedas poner en tu Biblia, si tienes ahí anotar, estos dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Hay un sacerdote que tiene dos hijos. Ahora, tristemente, estos dos hijos, fíjate qué tristeza que nos da escuchar este testimonio, este relato. En el capítulo 2, versículo 12. 2:12, estamos en 1 Samuel 2:12. Dice, y los hijos de Elí, o sea, estábamos hablando de quiénes, de Ofni y Fines, ¿no es cierto? Pero dice así, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ya habíamos dicho, qué triste es esto, ¿no es cierto? Que nuestros hijos al final terminen sus días en una situación triste, que ellos no conozcan a Jehová, no conozcan al Dios que supuestamente yo como papá tenía que transmitirlo, tenía que comunicarlo, tenía que darlo a conocer. Tristemente Elías, un sacerdote, no hizo su tarea y los hijos no conocieron a Jehová. Espero que eso no se diga de ti como papá, como mamá. Mis hijos no conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque tú no hiciste la tarea. Porque yo no hice la tarea. Ahora, tristemente, estos, dice la Biblia, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Wow, qué triste. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Wow, qué triste. No solamente que eran impíos, no conocían a Jehová, pero menospreciaban las cosas de Dios. Qué triste, ¿no? Que cuando tú le dices a tu hijo, vamos a la iglesia, no, me quedo acá dormido. Pero hijo, tienes que, menospreciando las cosas de Dios. Mi hijo, venga, vamos a leer la Biblia. No, quiero dormir, quiero jugar, quiero cualquier cosa, menospreciando las cosas de Jehová. Y es triste porque yo creo que una de las cosas como padres, Dios nos manda a que nosotros seamos luz y sal primero con nuestros hijos. Despertar luz en ellos, despertar hambre y sed es lo que hace la sal, despertar hambre y sed para que nuestros hijos vengan al conocimiento de Dios. Ok, pero estos hijos desgraciadamente menospreciaban las cosas de Dios. No sé si estamos bien con el audio, pero yo me estoy escuchando dos ecos ahí. Pero versículo 22, mira lo que dice el versículo 22. ¿Estás conmigo? Dice así el versículo 22. Pero Elí era muy viejo, o sea, el papá de Ofni y Fines, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Wow, y aquí ya se fueron estos tipos muy lejos, ¿no? Los sacerdotes
estaban durmiendo con las mujeres que estaban en el templo. Qué triste, eso ya se fueron muy lejos estos hombres, estos hijos de Elí, y comenzaron a fornicar delante de Dios. Sabes, cuando yo veo la sociedad, me da mucha tristeza ver que en el mundo no hay temor de Dios, o sea, no hay conocimiento de Dios, menosprecian las cosas de Dios, no le dan valor a las cosas de Dios. No, las cosas de Dios no. Si tengo tiempo, sí puedo, sí me alcanza. Menosprecian las cosas de Dios. Y por último termina el mundo, mira cómo está el mundo. La decadencia moral del mundo es terrible. Ahora hombres con hombres, mujeres con mujeres. Allí hemos llegado. Una decadencia moral y espiritual del hombre y de la humanidad terrible. Y eso sucedía en los tiempos de Elí, y luego vamos a ver a Samuel. Pero en los hijos de Elí es triste ver esta situación. Israel, por eso es que pide un rey, porque se da cuenta que los sacerdotes, que los reyes, que deberían reinar el pueblo con santidad, con temor, que deberían reinar dando ejemplo, Elí, Samuel y sus hijos eran un desastre. Entonces el pueblo dice: no, para que nos gobiernen estos sinvergüenzas, mejor levantémonos un rey. Porque era interesante que en ese tiempo, acuérdate, el rey era la persona que unificaba al pueblo y ponía un ejército para que el ejército pueda ser el escudo y la defensa de todos en la nación. Entonces se necesitaba un líder. Y el líder tenía que ser un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que pueda ser confiable delante del pueblo de Dios. Ok, y llegamos entonces al capítulo 2 del versículo 30. El versículo 30, fíjate, y aquí vamos a empezar, porque aquí quisiera que tú veas qué triste esto. Bueno, no es triste, pero aquí hay una esperanza para nosotros en esta mañana. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Vamos a leer todos la parte C, la parte que está ahí en el texto, en la pantalla. Vamos a leer todos, hermanos. 1, 2, 3. Yo honro a los que me honran, mas a los que me desprecian serán tenidos por nada. Este es 1 Samuel 2:30c. Y fíjate que Dios aquí va a mostrarnos un principio muy importante para nosotros en nuestros días, porque en ese tiempo había decadencia moral, había decadencia espiritual. Pero Dios se levanta y dice: yo voy a hacer algo. Los que me honran serán honrados, pero los que me deshonran serán tenidos en poco. Y entonces el pueblo trata de hacer algo, y nosotros vimos que hay 3 etapas en la vida de Israel. La primera, la etapa en medio de donde está David. Antes de David estaban los jueces. Viene el reino unificado, el Reino Unido, que es la monarquía. Repite conmigo: monarquía. Monarquía, porque hay 3 reyes en este periodo. Y después viene el exilio. Repite conmigo: exilio. Exilio. Entonces tenemos jueces. Repite: jueces, monarquía y exilio. No te olvides: jueces, monarquía y exilio. Y entonces la monarquía empieza con Saúl, luego viene David, y luego el hijo de David, Salomón. Pero estamos nosotros ahora en David, porque
Primera de Samuel, capítulo 16. Por favor, buscan tu Biblia. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver 3 cosas rapidito de David, porque son las cosas que nos interesan esta mañana. Primero, cómo él comienza. Segundo, cómo él llega a un clímax, a una cima. Y luego cómo él desciende y muere hasta su muerte en su vida. Es interesante la vida de David porque en estas 3 etapas de su nacimiento, desde su comienzo, su clímax y su muerte, su vida es fascinante porque cada historia que tiene David nos puede ayudar a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque vas a ver en David 2 cosas. Él tenía cosas, virtudes, cosas positivas. En otras palabras, él tenía algunas fortalezas en su carácter. Es como tú. También seguramente tienes fortalezas, cosas positivas en tu carácter. Pero desgraciadamente, como somos humanos, así como tenemos fortalezas, ¿qué también tenemos? Debilidades. Tenemos lados oscuros. Y yo no sé, pero Dios es el que sabe cuáles son esos lados oscuros mejor que tú. A veces mejor que tu esposo o tu esposa. Mi esposa sabe mis lados oscuros, pero Dios sabe los que realmente son más oscuros. ¿Verdad? Yo puedo a mi esposa le puedo mentir, pero Dios sabe cuál es mi lado oscuro. Entonces, vemos ahí a David en su comienzo, en su clímax y en su muerte, ya en su descenso y su vida que termina. Bien, vamos entonces a ver cómo él comienza. Fíjate, este es interesante en 1 Samuel capítulo 16. Yo quisiera leerte aquí unos versículos para que tú tengas una idea de dónde aparece David. Versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra y una vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llamó a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Y ungirás al que yo te dijere. Nota ahí ya Dios haciendo algo, porque él tenía en su mente, acuérdate, al que me honra, yo voy a honrarlo, pero al que me deshonra lo voy a tener por nada. Entonces Dios tenía en su mente ya alguien. ¿Quién es ese alguien? Sigamos leyendo. Fíjate, versículo 14. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificad a Isaí y a sus hijos. Los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando vinieron, él vio a Eliab y le dijo: ¿de cierto delante de Jehová está su ungido? Verso 7 dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Wow. Entonces ahora ya Samuel va a los hijos de Isaí y dice: voy a hacer un sacrificio, ven, trae tus hijos, voy a hacer un sacrificio y quiero que tus hijos se presenten delante de mí, porque yo voy a elegir ahora a alguien. Y es interesante porque el primer hijo de Isaí se presenta y le dice: no, este no es. Le dice Samuel: cuidado, este no es. Yo miro lo que el hombre no mira. El hombre mira lo externo,
El hombre mira lo de afuera, pero Dios, ¿qué mira? ¿Sabes que eso debería darme miedo, temor? Porque alguien dijo así, mira, un pastor dijo así: ustedes no quisieran ser mis ovejas, ustedes no quisieran ser mis pastores, mis ovejas de esta iglesia, si ustedes conocieran lo que yo pienso. Pero yo tampoco quisiera que ustedes sean mis ovejas si yo supiera lo que están pensando ustedes ahora mismo de mí. Algo se quema. Wow, sorry. Ok, el sermón se está cocinando. Entonces, dice Dios, no mires lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y entonces, sigamos, versículo 8, dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco es ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí de Sama y le dijo: tampoco es ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Como él no veía el corazón. Y aquí le ve a David, al último hijo le ve, ¿cómo le ve? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Ahí están las chicas que quieren un muchacho. Esas son las características para un muchacho, ¿no? Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Wow. En verso 13, ese es el versículo clave. Ahí es donde llega la historia, donde termina la historia de este párrafo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Wow. Fíjate, es interesante que cuando sucede esto, Samuel en la casa de Isaí, sus 7 hermanos, y Dios le dice a Samuel: úngelo a David, el último, el más chiquito, el que estaba apacentando ovejas, el que nadie daba un peso por él. Le dice: a él llámale, a él úngele, él va a ser el hombre que me va a honrar. Porque él dijo: yo he buscado un hombre conforme a mi corazón. Y aquí entonces la historia nos revela quién es ese hombre que Dios estuvo buscando conforme a su corazón. ¿Quién fue? David. Y Samuel entonces le unge a David. Y entonces nota esto, cuando Samuel le unge a David, ¿qué sucede? Versículo 13. Y Samuel, tomando el cuerno del aceite, le ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, subraya eso, es importantísimo, hermano: el espíritu de Jehová vino sobre David. Wow. Fíjate, yo quiero notar, hacer un énfasis en esto. Dios va a buscar hombres y mujeres que tengan un corazón conforme al de Dios, pero es porque Dios está buscando hombres y mujeres que quieran honrarle a Él con sus vidas. Acuérdate, Él va a honrar si tú le honras, pero si tú le deshonras. Ahora, eso no quiere decir que de pronto vos piensas y dices: bueno, entonces se puede perder la salvación. No, no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de que Dios tiene planes para sus hijos, las personas que vienen a Él por medio del Evangelio. Y cuando comienzan a obedecer a Dios, Dios tiene planes para sus hijos. Pero si tú como hijo de Dios quieres honrar a Dios, ¿qué va a hacer Dios?
Iglesia, Dios honra al que le honra. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a honrar. Si tú estás en una situación difícil en tu vida y tú dices, tengo que tomar esta decisión, pero buscas a Dios y dices, Señor, quiero honrarte. ¿Vos crees que Dios no va a estar ahí contigo, ayudándote, guiándote? Dios va a estar ahí. Él ha prometido estar ahí. Pero el problema es que Él está buscando que le honres. Y una forma de honrarle es darle el valor que Él tiene en mi vida. Significa que yo peso y digo, no, tengo que yo obedecer a Dios sobre todas las cosas. Es interesante, un ecuatoriano que está en Qatar, le preguntaron, ¿ya tienes la entrada para el partido? Dijo, sí, ya tengo. ¿Y cuánto te costó? $600. Wow, $600, sí. Te doy $2,000. Dame la entrada. ¿Y qué crees que hizo el ecuatoriano? No, dijo, no, como es la primera vez que vengo a un mundial y quiero verle a mi selección, por primera vez voy a verle a jugar a mi selección en un mundial. No te voy a dar ni por 2,000, ni por 3,000, ni por 5,000. Voy a ir a verle a mi selección. Eso es convicción. Puso el valor donde estaba el valor. Fue a ver a su selección. Le dio el valor a lo que era valioso. ¿Entiendes? Y entonces Dios quiere que tú peses y en tus decisiones pongas a Dios y le honres a Dios. No como los hijos de Elí. ¿Qué hicieron los hijos de Elí? Menospreciaron a Dios. No conocían a Dios. Preferían el momento del éxtasis, del placer. Pero aquí Dios nos enseña que como hijos de Dios, nosotros necesitamos entender, hermanos, que en el momento que ya has aceptado el Evangelio, estoy hablando si ya aceptaste el Evangelio, Dios ha hecho algo inmediatamente en el momento en que tú hiciste esa decisión de aceptar el Evangelio a Jesucristo. ¿Qué hizo? Iglesia. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová estaba con David. Cuando tú y yo aceptamos el Evangelio, ¿qué hizo Dios? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! Ahora fíjate que en el Antiguo Testamento el ungimiento era a los reyes y a los sacerdotes. Y entonces David comienza aquí mostrándonos la Biblia que él iba a ser el futuro rey de Israel, y comienza siendo ungido para darle el Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo le guiara al rey para que haga conforme al corazón de Dios. Y entonces en la vida espiritual, hermano, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, somos reyes y sacerdotes que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que estemos quietitos, calladitos en las sillas, en la iglesia o en la casa o en el barrio, en el trabajo, que nadie sepa que soy cristiano. No, David, vas a ver lo que va a pasar con la vida de David. Pero hermanos, la primera cosa, tú y yo tenemos el mismo plan que Dios tenía para con David: ser ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Es el poder de Dios que está en ti. Es el poder de Dios que Dios te ha dado para que tú puedas ser una persona diferente, distinta en este mundo. Tú no vas a poder hacerlo. Por eso necesitas algo más poderoso que tú, y ese es el Espíritu Santo de Dios que ha venido a morar en tu vida. Amén, hermanos. Ahora, no quisiera pasar por alto esto, porque esto es muy importante, porque si tú no entiendes, si no, tú sales de aquí pensando que todavía tus pecados son más grandes que ti, que los problemas son más grandes que ti, que la persona con la que vives es más grande, o sea, si ves que la cosa de afuera es mucho más grande, obviamente tienes un Dios chiquito.
Pero si tú sales de aquí pensando en que Dios, el Dios del universo, el creador, te ha ungido para que tú seas hijo de Dios y te ha dado un poder especial que es el Espíritu Santo, dime, ¿quién puede contra este equipo, Dios y yo y Dios? ¿Quién podrá hacerme daño? ¿Quién podrá contra mí? ¿Habrá alguien? Wow, David él sabía eso. Ya vamos a ver las historias de David, pero vamos a dejarlo para el próximo domingo. Yo solamente quiero notar que en esta mañana, nota, David fue ungido y fue dado el Espíritu Santo. Es lo mismo que ha pasado contigo y conmigo, amén. Pero, ¿sabes? Como estamos viendo que David es tipo, figura y sombra de el más grande. ¿Quién es el más grande? Jesucristo. Ahora, ¿sabes que cuando Jesucristo vino a esta tierra, yo quiero que vengas a Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4. Y es interesante, Jesucristo va a leer una porción de la escritura del Antiguo Testamento delante de los judíos, porque Jesucristo entró a la sinagoga y él va a hablar, y le dieron para que lea una parte de las escrituras. Mire lo que lee Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado Jesucristo, y en aquel día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Nota lo que Jesucristo leyó del Antiguo Testamento. Isaías 61 es la porción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Allí está la palabra interesante, que así como David fue ungido, tú has sido ungido, Jesucristo fue ungido. ¿Sí ves? Jesucristo fue ungido. En la profecía decía que él tenía que ser ungido. Y entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios. Cuando hablamos de ungimiento tenemos que hablar del Espíritu Santo de Dios, porque somos ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Escúchame, hermano, hay muchos mentirosos que andan por ahí diciendo que para que tengas el Espíritu Santo necesitas una segunda experiencia espiritual. Necesitas una segunda bendición espiritual. Yo no veo en la Biblia que necesites una segunda. Si con la primera no puedes, ¿para qué quieres una segunda, una tercera? Entonces ya Dios me dice que David, cuando fue ungido, Dios le dio el Espíritu Santo. Cuando yo soy ungido, el Espíritu Santo viene y me sella, y yo soy ungido con el Espíritu Santo. Pero ahora Jesucristo, Él dice, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a la costumbre que se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20 es interesante porque dice enseguida: enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué impactante yo pienso debió ser para los que escucharon que Jesucristo les dijo: mire, lo que dice de Isaías de mí, hoy delante de ustedes se ha cumplido. El Padre me envió y me ungió. ¿Y cuándo le ungió? En el bautizo. ¿Te acuerdas cuando se bautizó? ¿Qué vino del cielo? Una paloma. ¿Y qué era la paloma? Representaba el Espíritu Santo. Entonces se cumplía la profecía de Jesucristo ungido, y ahora Jesucristo estaba ahí presente frente a los fariseos, frente a los sacerdotes, frente a los principales, diciéndoles: yo soy
el ungido de Jehová. Yo he venido a dar salvación a Israel. Yo he venido a dar salvación a este mundo. Versículo 21 dice, versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él y andaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decía, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Estaba en Belén diciéndoles a los judíos, yo soy el Mesías enviado de Dios. Yo soy el que viene a rescatar a Israel. Yo soy el Cristo de Dios. Wow. ¿Qué hicieron los judíos con el ungido? ¿Tú sabes la historia? Los judíos no entendieron la profecía. Los judíos no entendieron que él en realidad lo que les estaba diciendo es, hey, yo soy el rey. Yo soy el rey. Así como David era el rey de Israel, ahora Jesucristo era el rey personal, físico, más grande que David. Él había venido. Tristemente el pueblo a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Los suyos le rechazaron. ¿Sabes? Estamos viviendo lo mismo hoy. La gente rechaza a Jesús. La gente escucha de Jesús, escucha que Él es el Mesías, escucha que Él es el Salvador, escucha que Él es el Hijo de Dios, escucha que Él es el Rey, que Él es la cabeza, que Él es el poderoso, que Él es el supremo, que Él es el más grande. ¿Y cómo afecta eso mi vida? Los judíos lo crucificaron. Los judíos dijeron, no queremos que este sea mi rey. César en ese tiempo era el rey. Y lo crucificaron. Pero Jesucristo no quedó en la cruz. Ustedes saben la historia. Mi Jesús murió, sí, fue sepultado, sí, pero resucitó y está vivo. Y pronto vendrá por aquellos que hemos decidido aceptar el Evangelio y hemos decidido ponerle a Él como rey de nuestras vidas y valorarlo a Él y ponerlo a Él de tal manera que Él sea el que guíe y gobierne mi vida en cada área de mi vida. Amén, hermanos. David era una sombra, un tipo de el más grande de los reyes. David fue ungido, Jesucristo fue ungido. Tú y yo somos ungidos, hermano. Qué privilegio, qué precioso estas verdades. Amén. Ok, ahora vamos a parar aquí por el ungimiento de David. Él empieza ahí, ok. Pero él llega a un punto de clímax, un punto, ¿cómo le digamos? Máximo, un punto donde David llega a ser el más grande. Ven conmigo a Primera de Crónicas. Voy a resumir todo esto porque es mucho. Yo les dije que todo este periodo monárquico de la monarquía de Saúl, David y Salomón, si quieres tú leer este periodo, está Primera Samuel, Segunda Samuel, la vida de Saúl, Primera de Reyes, Segunda Reyes, la vida de David, Primera Crónicas, Segunda de Crónicas, el resumen de este periodo. Así que son 6 libros, están bien interesante leer. Ok, si tú vienes conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 16, aquí David va a empezar ya él siendo rey. Ya él es un rey. Y ahora vamos a verle a este hombre ungido por Dios. Vamos a verle a este hombre ungido por Dios. A ver. Ok, quiero mostrarte lo que David hizo en realidad ya como rey. Y después vamos a regresar al 16, pero vamos al capítulo 18 de Primera Crónicas, capítulo 18. Mira lo que él ya en este punto de su vida, David, Dios le da un éxito en su vida. Y vas a ver que políticamente, económicamente, religiosamente,
Israel llegó a ser uno de los países más temibles en el tiempo de David. Mira lo que dice capítulo 18. ¿Estás conmigo? ¿Estás? Ok, mira, dice: después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos. Anote esa palabra, derrotó. Ahora aquí comienza David la vida de David comienza a mostrarnos cómo él llegó a ser exitoso, cómo él llegó a la fama, cómo él llegó al tope, al clímax de su vida. Versículo 2: también derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David. Versículo 3: asimismo derrotó David a Hadad Ezer, rey de Soba. Versículo 5: vinieron los sirios de Damasco en ayuda de Hadad Ezer de Soba, y David hirió de ellos 22,000 hombres. Así que si tú te fijas cómo aquí vas viendo que Dios le iba dando victoria a David sobre todos los enemigos, ¿sí? Derrotó a los filisteos, derrotó a los moabitas, derrotó a los de Hadad Ezer. Pero fíjate lo que es el éxito de David, y que esto debería ser para nosotros también el éxito en nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 6: y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Eso es éxito. Cuando Jehová nos da la victoria donde vamos. ¿Te acuerdas la vida de José? Me encanta la vida de José, porque José también es un tipo, una sombra de Cristo, del más grande. Pero David experimentaba victoria tras victoria, victoria tras victoria. Todos los pueblos se inclinaban a David. Mira cómo se repite en el versículo 13. Versículo 13 dice: y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. ¡Wow! ¿Sabes? ¿Quieres que te diga cuál es la definición del éxito en la vida cristiana? ¿Sabes cuál es el éxito en la vida del Hijo de Dios? Es cuando la mano de Dios está sobre nosotros y Dios nos da éxito en lo que hacemos, porque queremos honrar a Él. ¿Sabes? Tristemente el mundo tiene otros valores. Tristemente el mundo vive bajo otros principios. Para el mundo éxito es opulencia, cosas. No importa cómo obtengas. Lo importante es tenerlo, porque el mundo si tú no tienes carros, casas, ¿qué te dice el mundo? Eres un fracasado. Pero cuidado, con Dios esos no son los valores de Dios. Los valores de Dios es cuando tú, en obediencia a Dios, Él te bendice. Y dice Proverbios que la bendición de Jehová no trae vergüenza. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y entonces, fíjate cómo este hombre, ungido por Dios, comenzó a honrar a Dios, y su vida comenzó a crecer, y llegó a un punto donde Dios lo puso por encima de todos los pueblos. Y todos los pueblos venían, y David los vencía y los derrotaba y los humillaba y los ponía como siervos de David. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Okay. Entonces estamos en esta subida así, le vemos a David. Ahora si regresemos al capítulo 16, porque me encanta cuando yo sé que, mira, en la vida hay muchas personas que no pueden manejar el éxito. Por eso es que hay tanta gente, especialmente hispanos, que llegan a tener algo y se creen gallitos y se creen pavos reales. No se dan cuenta que todo lo que tienes, ¿quién te dio? ¿Y a quién debería ser la gloria? Pero hay algunas personas que no entienden, no entendemos.
Pensamos que, no, mi esfuerzo, mi sacrificio, es mi dinero, yo hago lo que quiero. ¿Así? Bueno, si quieres honrarte a ti mismo, Dios va a decir, hónrate. Pero si quieres honrar a Dios, entonces mira, escucha a David. Mira lo que dice David. Cuando él tuvo tantas victorias, ya Dios le llevó al éxito. Él podría haberse jactado, yo soy el rey, y aquí me obedeces, y aquí tú todos hacer lo que yo les digo. No, mira lo que hace David. Capítulo 16, versículo 7. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Mira cómo comienza. Qué lindo recordar en estos días de acción de gracias, ¿no? Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, cantadle a él, cantadle sus salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos de su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, de sus juicios, de su boca. Oh vosotros hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Sáltate al versículo 23, dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad el día de su salvación, cantad entre todas las gentes su gloria, en todos sus pueblos sus maravillas. Versículo 28, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Versículo 31, alegres en los cielos, gócese la tierra y diga a las naciones, Jehová reina. Versículo 36, bendito sea Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, amén. Y todo el pueblo dijo. Notas, David dijo, por mí llegué a ser rey, por mi poder, por mi sabiduría, por mi astucia, estoy donde estoy. ¿Qué notaste? ¿Qué hizo David? No aparece su nombre. Él dice, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová. Bendigan a Jehová, canten a Jehová, alaben a Jehová, póstresen ante Jehová. ¿Sabes? Es triste, pero es realidad esto. Cuando tú sacas tus ojos de Dios, comienza tu ruina. Y eso es lo que pasó con David. Después vamos a ver lo que pasó con David. Pero David sacó sus ojos. ¿Te acuerdas que te dije que David como hombre tenía lados oscuros? La próxima semana vamos a ver un lado oscuro de David. Porque ahora le vemos, es como va volando el tipo, ¿no? Creciendo y llega a ser rey y exitoso el hombre. ¡Wow! Me encanta la vida de David porque él es un hombre como tú y como yo, con fortalezas, con debilidades, y entonces podemos aprender algo de David. Y entonces ya hemos visto, entonces él fue ungido, el Espíritu Santo con él, Dios les lleva a la cima. Mira cómo termina David ahí en 1 Crónicas capítulo 29. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, honestamente. Quiero que pongas tu mano en tu corazón. Si tú te murieras, si tú y yo muriéramos hoy, ¿qué estaría en tu lápida? ¿Qué pondrían en tu lápida tu familia? Aquí yace bueno, mira, va a depender de lo que tú has hecho en tu vida, cómo va tu lápida, ¿sabes? Les voy a decir, iglesia, si yo me muero mañana o esta noche o no sé, si yo me muero, yo quisiera que mi lápida diga esto: siervo fiel. Aquí está un siervo fiel. Nada más. Porque sabes, un día cuando estemos en la presencia de Dios, Él va a decir eso. Siervo fiel, adelante. Siervo infiel, a un lado. Siervo fiel, adelante. Siervo infiel, a un lado.
Y no estoy hablando de pérdida de salvación. Estoy hablando de, en el cielo va a haber, es interesante esto porque me encantaría estudiar con ustedes un poquito, porque en el cielo va a haber, todos vamos a ser iguales, pero va a haber, yo creo que una forma de hacer, es como, mira, vamos a suponer, aquí somos un ejército, ¿verdad? Vamos a suponer que ustedes son parte del ejército, pero Roberto tiene dos coronas aquí que le hacen sargento. Yo no sé mucho de la milicia, pero 2 coronas te hace sargento y 4 coronas te hace capitán, vamos a suponer. Entonces, cuando el sargento pasa por el cuartel, ¿qué hacen los soldados? ¿Qué se supone que hacen los soldados? Mi sargento. ¿Y el sargento qué tiene que hacer cuando pasa el capitán? Mi capitán. Aunque todos estamos en el mismo lugar, pero las coronas te dicen quién vale más. Yo creo que en el cielo va a suceder eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha dicho y Él ha prometido darnos coronas, premios, galardones. Entonces en el cielo vas a tener esas coronas. Pero ¿sabes? Es interesante porque esas coronas en el cielo no es para que tú andes ahí sacando el pecho como pavo real. Mira, yo soy coronel, yo soy capitán. No. ¿Sabes para qué están esas coronas, esos premios, esos galardones? ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para adorarle. Mientras más coronas, más premios tienes más opción de acercarte al Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, decir, te adoro con estas coronas que me has dado porque es para ti. Wow, qué triste en el cielo. Imagínate, llegas al cielo y sin coronas, sin galardones. ¿Cómo vas a adorar al Señor? Ahora es el tiempo, hoy es el momento, antes que te mueras. Mira lo que pasa con David, versículo, estamos en el capítulo 29, versículo 26. Ya estamos en la muerte de David. Dice así: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y posteriores, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Y todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquella tierra. Entonces, en otras palabras, ¿cómo murió David? ¿Qué decía en su lápida? Lleno de días, en buena vejez, con riquezas. La vida de David es un incentivo a que nosotros podamos ser ese hombre, esa mujer que valora a Dios. Acuérdate, Dios honra a los que le honran, pero a los que le deshonran los tiene por nada. Nada. Así que, hermanos, nosotros que hemos recibido el Evangelio, estamos en este proceso y que ojalá la mano de Dios esté en cada cosa que hacemos para su honra y su gloria. Amén. Amén. Cierra tus ojos, vamos a terminar. Vamos a terminar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Quisiera que terminemos dándote la oportunidad a que hables con Dios. Acuérdate, Él te ha dado el Espíritu Santo. Pero más que todo, primero tenemos que empezar por el Evangelio, ¿no? Él nos ha dado su Hijo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el Hijo? Esa es la pregunta. ¿Qué has hecho con el Hijo? Si un día estuvieses delante de Dios y Dios te diría, ¿qué hiciste con mi Hijo? Y tú le dices, no, nada. Bueno, error. Lo envié a mi Hijo para que tú seas salvo. Salva. Murió por ti, resucitó por ti, para que tú puedas venir a mí. Ah, qué lindo. ¿No te gustaría esta mañana decirle a Dios, Dios, gracias por tu Hijo, que por tu Hijo ahora puedo recibir el Espíritu?
Y ahora el Espíritu es el que me permite vivir la vida cristiana agradándole en todo. Con los ojos cerrados, cierra tus ojos, inclina tu rostro, nadie mirando, no quisiera que nadie vea, nadie mirando, nadie hablando. Esto es muy, muy importante, que tú tomas una decisión. Si no tienes a Cristo, hoy es tu oportunidad. Ven a Cristo, acepta a Cristo, dile: Señor, perdóname, soy un pecador, una pecadora, no he valorado todo lo que has hecho por mí, te he dado la espalda, pero ahora quiero venir a ti, acepto a Cristo como mi Salvador personal. Si no lo has hecho, tienes que hacer, esta es tu oportunidad. No te vayas sin hacer esta decisión tan importante. Pero si eres cristiano, si has aceptado el Evangelio, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me conocéis? ¿Tanto tiempo que has escuchado mi palabra y no me conocéis? ¿Todavía no soy el Señor de tu vida? Tanto tiempo que has escuchado una y otra y no me conocéis.